sabiendo que todos los días Dios se renueva y que seguramente Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Y si en verdad generamos expectativas, no delante del hombre ni de lo que hoy pueda yo poder hablar, sino la expectativa tiene que ser creada en nuestras vidas desde el momento que venimos a la casa del Señor. Porque puede ser buena la palabra, puede ser buena la alabanza, pero si nuestro corazón no está preparado y receptivo al mensaje del Señor, perdemos la oportunidad. Es como dice el refrán, ¿no? Pasa el colectivo y nos quedamos en la esquina. Pero qué lindo cuando hay una unidad, cuando estamos en un mismo espíritu y Dios nos habla. O estamos aún ministrando en la alabanza y a través de una alabanza Dios habla a nuestro corazón. Porque la alabanza, como siempre les digo, tiene poder. No subestimemos el tiempo de la alabanza, porque es justamente a través de la alabanza donde se rompen cadenas. Y tenemos hechos registrados en la Biblia como en medio de la alabanza Dios hizo cosas gloriosas. Y la alabanza es poder expresar con nuestro corazón y también con nuestra voz nuestra gratitud a Dios. Y no importa si tenés linda o fea voz. Lo importante es que puedas cantar para el Señor. ¿Sí? Para eso tenemos a los chicos que cantan bien, tocan bien y todo eso. Nosotros la tocamos más o menos. De acuerdo al oído, más o menos cantamos. ¿Sí? Usted haga de cuenta que está bañándose en el baño. Yo que en el baño es el mejor lugar para cantar. Y parece que usted está solo ahí, canta y no sé si es el vapor o qué que mejora la voz, y uno se siente bárbaro y se siente el mejor cantautor. Bueno, haga de cuenta que usted está solo, concéntrese en el Señor, rodeado de una nube de vapor, no de gloria. Amén. Y ahora dispuestos a poder compartir la palabra del Señor, que siempre es el alimento y el pan diario que necesitamos para alimentar nuestro espíritu y nuestro corazón. Mientras preparaba este sermón, uno trata siempre de poner un título como que es aquello que nos determina en cuanto a la preparación y todo, y marca un cierto objetivo acerca del mensaje. Y quise ponerle el título Cargando al que no camina, ¿no? Así que vamos a ir a la Biblia, allí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1 al 12. Y es una historia conocida, muy conocida, y que nos habla de las tantas cosas que Jesús hizo. Usted sabe que cuando Jesús caminaba sobre la tierra, el propósito era presentar el mensaje. Como dijo Juan el Bautista, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que no soy digno ni de siquiera atarle sus sandalias, que él derramará sobre ustedes Espíritu Santo y fuego. O sea, venía el mensajero. Juan el Bautista estaba anunciando la venida del Mesías. Y vamos a encontrar en los evangelios la historia, los relatos de Jesús. Y Marcos es uno de los evangelios que más marca la acción de Cristo en las distintas facetas. Presenta a ese Cristo como el Salvador, como el Mesías. Presenta a ese Cristo que también a través de su poder y de su autoridad sanaba y liberaba a los enfermos. Y sobre todas las cosas, la presentación del Evangelio.
Y es eso el enfoque que cada mensaje tiene que tener en nuestra vida, porque nuestra vida tiene que estar centrada en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. El Evangelio son las buenas nuevas. Eso significa el Evangelio. Las buenas noticias. Escuche, las buenas noticias. Usted y yo tenemos el privilegio de tener a través de la Biblia las buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. En un tiempo donde no hay buenas noticias. Lo que usted haga, lo que usted encienda, el televisor, la radio, un diario, lo que sea, va a encontrar malas noticias. Que solamente traen tristeza, angustia, temor, decepción, desesperanza a nuestra vida. Pero la Biblia, el Evangelio de nuestro Señor Jesús, nos trae una buena noticia. La buena noticia es que Jesús vino a darnos este mensaje. Y a través de la palabra del Señor y a través del Señor Jesucristo, no solamente el mensaje está enfocado en Jesús, sino está enfocado en la cruz. En esa cruz que allí fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y que ahí dio su vida por amor a nosotros. Y Él entregó su propia vida para que vos y yo podamos tener vida eterna en Cristo, para que podamos disfrutar de esta vida aquí en la tierra. Y si bien tenemos que estar pensando en la eternidad, ¿sí? Pero Dios también nos quiere bendecir acá mientras que estemos en este tiempo que Dios nos regale sobre la tierra. Y más allá de todo, la Biblia nos prepara para los momentos distintos que podamos pasar, los eventos que nos toquen pasar sobre esta tierra. Vendrán momentos difíciles de angustia, de tristeza, de soledad, de decepción, de desilusión, pero también está la esperanza que encontramos día tras día a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante poder a diario, como cada día se pone el pan en nuestra mesa, cada día poder tener la palabra de Dios, leerla, estudiarla y, como siempre decimos, no nos baste tan solo leer la palabra, sino poder escudriñarla, poder estudiarla, poder descubrir a través de este libro sagrado los tesoros preciosos que Dios tiene para con nosotros, las promesas que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Así que vamos a estar compartiendo este texto que se encuentra entonces en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12 inclusive. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Qué fantástico este relato, ¿no? Como cada uno de los relatos y los milagros del Señor. Ahora, vamos a comenzar diciendo que este paralítico es una representación del hombre sin Cristo, de aquel que yace postrado sin poder valerse por sí mismo, pero sobre todo está sumergido en una condición de vergüenza, de temor y de profunda tristeza. ¿Cuántas personas hoy en la sociedad se encuentran en esta condición? El hombre sin Cristo es un hombre que no tiene esperanza. Su esperanza está en poder alcanzar algo aquí en la tierra, pero cuando muere o cuando pasa por situaciones, comienza la desesperanza. Cuando hay problemas, cuando hay soledad, cuando hay tristeza, cuando viene la enfermedad o cuando viene la muerte de algún ser querido, ahí comenzamos con los problemas en nuestra vida. Por eso que el paralítico, aquel que es el centro de la atención de este relato, tipifica justamente a esa persona que no tiene a Jesús. Ahora, amén de dejar por un momento de lado aquella persona principal de todo evento y de toda predicación, que es Cristo, los protagonistas de esta historia, ¿quiénes les parece que son? Ahí tenemos algunos protagonistas, ¿no? Así que, ¿quién les parece que son los protagonistas de esta historia? Los 4 que trajeron al paralítico. Yo imagino que el paralítico sería uno de los tantos que estaban por allí. Como tantos hoy enfermos, postrados que tenemos en nuestra ciudad, en tu barrio o en tu familia. Pero de pronto encontramos acá un protagonismo importante, porque tenemos la solución, estaba en Cristo. Se dicen, según algunos eruditos que estudian la Biblia, que posiblemente esta fue la última vez que Jesús estaba en aquella ciudad. Así que yo no sé, porque la Biblia ni siquiera nos da nombres, ni del paralítico, ni de ninguno de los 4. Son personas totalmente anónimas en cuanto a nombre. Y encontramos en la Biblia muchas personas que Dios usó y que sus nombres no figuran. Ahora, vemos a estos 4 muchachos que no sabemos cómo fue la historia anterior. Posiblemente eran 4 muchachos que habían escuchado una y otra vez al Señor Jesús. Hagamos una hipótesis de todo esto. Que hayan seguido en algún momento a Cristo y hayan visto los milagros del Señor. Posiblemente también podían ser de esos judíos que iban a las sinagogas y escuchaban cada día la palabra de Dios. No sabemos bien, o participaban de alguna actividad en aquella ciudad. Lo cierto que hay algo que los movió para poder llevar a este paralítico a los pies de Jesucristo. Era la única oportunidad, era el único evento quizá que se podía dar para poder llevar a este que no sabemos si era amigo o simplemente un conocido. Y en estos 4 vamos a hacer énfasis, porque es el nexo que tenemos para poder llevar a las personas
que no conocen a Jesucristo, poder llevarlas a nuestro Señor. Para que el paralítico pudiera llegar a los pies de Jesucristo, para que alguien lo pudiera acercar a Él, se requerían de hombres que fueran compasivos, hombres que tuvieran compasión, hombres que sintieran no solamente de palabra, no que hablaran de Jesús, no que pudieran estar filosofando acerca de la salvación y de los milagros de Cristo, sino que fueran conmovidos a misericordia para poder tomar a ese amigo o a esa persona conocida para llevarlo a los pies de Jesucristo. Hemos leído el relato, ¿no? Es muy práctica. De pronto Jesús, dice la palabra, estaba en Capernaum, estuvo allí algunos días y se oyó que estaba en casa. Algunos hasta se atreven a decir que podía llegar a ser la casa de Pedro, no lo dice la Biblia. Y en donde estaba Jesús, dice el versículo 2, había mucha gente, de tal modo que no entraban en aquel lugar. De pronto encontramos que estos cuatro aparecen con aquel paralítico en aquel camastro para poder llevarlo, y de pronto llegan a la casa y ven la multitud, la puerta, ven la imposibilidad de poder entrar y llegar al cometido, que era llevar a los pies de Jesucristo a este muchacho. Pero no fue eso un impedimento, sino que ellos ya en su mente estaba la solución. No miraron los costos. Dice la palabra que subieron al techado de aquella casa y descubrieron el techo, rompieron el techo. Claro, usted estará pensando, ¿a quién le pasaron la factura? ¿Quién fue el que pagó por la factura de aquella ruptura? No lo sabemos. Pero después del tremendo evento que aconteció en aquel lugar, dice que abrieron el lugar. Imagínese Jesús en un lugar así, quizás más reducido que este, seguramente, porque era una casa, lleno de gente, predicando como si estuviera predicando yo ahora, y de pronto empieza a sentir ruido, y que algunas pajas del techo empiezan a caer, y empieza a caer adobe del techo. Me imagino al dueño de la casa, y me imagino a Jesús hablando a la multitud que estaba delante de él. Y de pronto el techo se abre y se descubre y aparece un camastro que empieza a bajar delante de los pies de Jesús. Y la historia nos dice que, bueno, cuando allí después de la abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que se presenta, fíjense, no es la sanidad, sino aquí Jesús se presenta como el Salvador primero. Pero volvemos a los cuatro. Hoy se necesitan hombres y mujeres que puedan ser el nexo entre Jesús, entre ese Jesús que has aprendido a poder convivir, que estás cada día permitiéndole que te transforme en mente, en corazón y aún en tus emociones. Que sean el nexo entre Jesús y aquellas personas que están paralíticas, porque una persona que no tiene a Jesús es una persona que está imposibilitada
de alcanzar la eternidad. Es una persona que está en pecado. Por eso el primer paso es el arrepentimiento para poder acceder a la salvación. Y aquellos que, como nuestra iglesia, tenemos grupos, células o grupos caseros o grupos de té, qué bueno. Se necesitan hombres y mujeres, jóvenes y niños, con esto que tenían estos 4 muchachos, compasión. El Evangelio nos ayuda a poder cambiar nuestra perspectiva de vida. No es solamente la capacidad de absorber cada día la palabra del Señor, sino llevar la palabra a la acción. Mucho hemos hablado acerca de la transformación que produce la Biblia en nuestras vidas. Porque somos lavados por la palabra, porque somos transformados por la palabra, porque somos liberados por el poder del Espíritu Santo, porque recibimos la bendición cada día de todo lo que significa haber aceptado a Jesucristo. Pero la Biblia acá y la lección práctica de este mensaje es la acción, es el trabajo de la iglesia. Volvemos a insistir en lo mismo. Hombres que ni siquiera sus nombres figuran en la Biblia, pero que fueron usados por Dios para traer una solución definitiva a la vida de este hombre que estaba postrado, quizás por años, quizás no sabemos, quizás nació en esa condición. Mis queridos, qué bueno es poder tener a Cristo en el corazón. Qué bueno poder recibir cada día de las bendiciones, aún a pesar de los errores, a pesar de los desaciertos que tenemos en la vida, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que tenemos falencias, a pesar que estamos en vía de transformación. Pero Dios está obrando en tu vida. Hay acciones continuas, permanentes, donde podemos ver la mano de Dios obrando dentro de nosotros. Y es fantástico poder tener a Cristo, poder disfrutar a Cristo dentro de nuestras vidas, poder experimentar a Jesús, poder tener la vida de Cristo, saber que el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de nosotros. Pero hay una acción práctica que suma a estos eventos en nosotros, que es el poder brindarnos a otras personas. El mismo Señor Jesús nos dio un mandato, y el mandato es un mandato imperativo. No es un pedido de por favor, sino Jesús dijo: id, vayan. Es un verbo imperativo, es una acción, es una orden. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. O sea, vayan y sean voceros del Evangelio. Sean representantes del Evangelio de Jesús. Porque lo que hemos recibido de gracia tenemos que compartirlo. Y cuando compartimos las cosas de Dios, Dios comienza a actuar en nuestra vida y a nuestro favor. Cuando podemos compartir con otros el favor de Dios en lo pequeño o en lo mucho. Dice la Biblia: si en lo poco hemos podido ser fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. No importa qué título pueda tener o ostentar poder alcanzar dentro del protagonismo de la iglesia o dentro de la función en la sociedad. Lo importante es poder lo que tenían estos muchachos, compasión. Y Dios está necesitando una iglesia que se levante en este mismo deseo de poder tener compasión por las almas perdidas.
¿Cuánta gente está postrada por causa del pecado, mis queridos hermanos? ¿Cuántas personas hoy están sufriendo en hospitales, en geriátricos? ¿Cuántas personas hoy están sufriendo en sus matrimonios, en sus relaciones interpersonales? ¿Cuántas personas sufren el flagelo de una sociedad corrupta, una sociedad amoral o inmoral? Una sociedad sin valores, una sociedad sin recursos, que no nos da esperanza, que no nos da soluciones. Y que sabemos que no mejorará. Claro, usted estará diciendo, pastor, si usted me está dando una buena noticia y me está diciendo que no va a mejorar la sociedad, pero está escrito en la Biblia. Estamos en los últimos tiempos. Y no es un problema de Argentina. Es un problema global. El mundo está en crisis. Hace poco están tratando sobre todo este tema del recalentamiento global. El mundo se está desarmando. La sociedad ha caído en transformarse en las Sodoma y Gomorras modernas. Por eso, vos y yo que tenemos la posibilidad de tener a Cristo en el corazón, tenemos esperanza. Tenemos esperanza de saber que Dios puede obrar en nuestra vida tanto en cuerpo, en espíritu y en alma. Saber que Dios puede sanar nuestras emociones como así también sanar nuestra salud. Pero más allá de la obra redentora que Dios hace en nosotros, saber que hoy estamos contentos, gozosos dentro de este templo, reunidos, escuchando, cantando alabanzas a Dios, escuchando el mensaje de Jesús, tratando de incorporar palabra de Dios a nuestra vida, pero allí afuera, por donde usted mira, hay paralíticos postrados por causa del pecado sufriendo. El pecado es el mayor flagelo que hoy la sociedad está sufriendo. No es el SIDA, no es el cáncer, que son enfermedades que se han llevado muchos a la muerte. Ni siquiera es el COVID, sino es el pecado. El pecado trae desesperanza, el pecado lleva al ser humano a una conducta y una condición de bajeza moral y espiritual. El apóstol Pablo allí en Filipenses 2, versículo 2 al 4 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo o a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y a veces el centro de nuestra vida somos nosotros mismos. Nos pasamos la vida mirando nuestro propio ombligo, descubriendo la pelusa de nuestro ombligo. Cuando hay personas que necesitan un toque de parte de Dios.
Y saber que Dios te ha dado una capacidad, te ha dado un talento, te ha dado un don, menos o mayor, no importa. Pero Dios quiere usarte porque hay un potencial encerrado dentro tuyo. Pero ¿cómo podemos desarrollar nuestro potencial? Es a través de la acción. ¿Cómo podemos experimentar aquello que hemos aprendido? Es cuando evaluamos. ¿Cómo evaluamos lo que sabemos cuando hacemos algo? Mire, si un médico, después de estudiar 6 años de medicina en la universidad, se sienta en su consultorio, pero no atiende a nadie. Fueron 6 años desperdiciados, simplemente acopiando conocimiento. Y puede luego hacer máster, doctorados en distintas categorías, pero si ese conocimiento no es llevado a la acción, ¿qué es lo que hacen los médicos cuando se reciben? Tienen que ir a hacer las prácticas, las especialidades. ¿A dónde van? A los hospitales. Allí donde están la complejidad, los enfermos, las distintas cosas más terribles se ven en las guardias de los hospitales. Y ahí aprenden. Y ahí nosotros somos los conejitos de India de ellos. Pero ahí es donde empiezan a poner en práctica aquello que han conocido, que han aprendido. Ya ahora no tienen que trabajar con un cuerpo muerto, sacado de un freezer, sino ahora son seres humanos vivos. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Y cuántos años has venido recibiendo palabra de Dios? ¿Cuántos años has asistido a la iglesia? ¿Cuántos años quizá hasta hiciste un seminario y te preparaste? Pero ¿sabe qué? Dios ya te ha bendecido porque somos benditos en el Señor. Pero tenemos que llevar a la acción, como estos 4 muchachos, poder darnos cuenta que hay amigos, hay vecinos, que si no logramos hablarle de Jesús, ellos no tendrán la oportunidad de tener un encuentro con Él. Ya no tan solo por una enfermedad, sino por alcanzar la vida eterna. Y a veces para acercar a los perdidos a Cristo tenemos que vencer obstáculos. Y estos muchachos tuvieron que vencer obstáculos primero. Primero se tuvieron que poner de acuerdo, tomaron el camastro, lo llevaron a aquel lugar, se encontraron con el primer obstáculo, el lugar estaba lleno. Pero buscaron la solución. Sabía que romper el techo de aquella casa posiblemente le iba a traer consecuencias. Pero había un objetivo, había una compasión, había un amor, había alguien. Era quizá la única oportunidad que tenían de poder llevar delante de Jesús a aquel muchacho paralítico. Y cuántas oportunidades Dios nos da en la vida de poder llevar a personas, amigos, conocidos, familiares, a hablarles de Jesús. Y quizás tengas obstáculos, quizás se te presenten problemas para invitarle a una célula, para invitarle a la iglesia o a alguna reunión especial. Pero cuando hay compasión, cuando hay amor por las almas, no hay nada que no podamos hacer.
cuando alimentamos nuestra pasión y nuestro amor por Cristo a través de la palabra, todo obstáculo puede ser resuelto. Aquellos apasionados por algún deporte o por algún grupo musical, hasta venden lo que tienen para poder acceder a algún espectáculo o para poder ir a la cancha y ver a su equipo ese día poder ganar. Porque hay una pasión dentro de ellos que ha ido alimentándose. Se ponen la camiseta de ese equipo de fútbol o de ese auto que corre los fines de semana, sea Chevrolet, Ford, lo que sea. ¿Cuánto más tenemos que apasionarnos de Jesucristo? Que es el autor, el consumador de nuestra fe, en quien tenemos la esperanza no solamente de la vida eterna, sino que puede ayudar a las personas. Porque ninguno de aquellos que se encontraron con Jesús en los evangelios, ninguno dejó de poder salir bendecido. Todos los que se encontraron con Jesús fueron bendecidos por Él. Y si tenemos esa posibilidad de poder dar vida, de poder ayudar a otros a que conozcan a Jesucristo, tenemos que vencer los obstáculos que se nos presentan. No es solamente hablar de Cristo, no es tan solo filosofar acerca del Evangelio, no es tan solo creer que el Evangelio. ¿Se acuerdan los amigos de Job? No fueron de mucha ayuda al pobre Job en su momento de dificultad. Se sentaron alrededor de él y filosofaron acerca de su situación, como diciéndole, bueno, si estás en esta condición, algo habrás hecho. Pero como siempre decimos, los cristianos, los hijos de Dios, no estamos para juzgar a las personas. No estamos para prejuzgar condiciones ni situaciones. No sabemos la condición de este muchacho y por qué situación estaba en esa condición. Quizás era por causa de sus pecados, porque lo primero que Jesús le dijo antes de sanarlo, tus pecados te son perdonados. Y usted sabe que muchas de las enfermedades que a veces tenemos son consecuencias de nuestros pecados. Y está comprobado que muchas personas que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y pidieron perdón por sus pecados, automáticamente hubo enfermedades que fueron sanas. No siempre, pero hay enfermedades que son la condición de nuestro pecado. Son las ataduras mismas que hemos proclamado con nuestra boca o que han proclamado contra nosotros, que cuando las remitimos al Señor, automáticamente somos libres. Y están aquellas otras que tan solo Dios puede hacer. Y yo sigo creyendo que hay un Cristo que puede sanar las enfermedades físicas como también las enfermedades del alma. Porque un médico puede quizás diagnosticarte
y darte algún medicamento que pueda curarte. Pero sabe, la mayoría de los problemas que nos encontramos hoy en día son las enfermedades del espíritu. Aquellas que ningún médico, ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede llegar. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Lo tercero que aconteció en esta oportunidad, que para que el paralítico sea traído a Cristo, se requería de una persistencia, de la perseverancia. Vieron que a veces invitamos a una persona y a veces la traemos a la iglesia, nos han acontecido que traen, ¿cuántos amigos a veces que traen a su familiar, a su amigo, a hablar con el pastor? Nos pasa seguido. Y están acá esperando, a veces orando, aquí abajo, mientras que estoy yo arriba en la oficina hablando con esa persona. Pero lo importante es la persistencia, el ser perseverantes en la oración. No tan solo dejarlos, no tan solo en que acepten a Jesús, es brindarle el amor, la perseverancia, de poder insistir delante de la presencia de Dios, de poder conducirlos a donde ellos puedan encontrarse con Jesucristo. Y estos muchachos fueron perseverantes. No importó las consecuencias. Le habrán dicho al dueño de la casa, luego después traenos la boleta, nosotros te la vamos a pagar. Y si tenemos que venir a arreglarte el techo, te lo vamos a arreglar. Pero se fueron con la gratificación de que su amigo o aquella persona que llevaron a los pies de Jesús, no solamente que sus pecados le fueron perdonados, sino que Jesús le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y esta es la acción práctica que nos deja este texto. Es levantar a la iglesia el potencial que la iglesia tiene. Dios ha derramado de su Espíritu sobre nosotros, nos ha dado dones, nos ha dado ministerios. Pero no es tan solo para alabar, para adorar, para predicar dentro de las cuatro paredes de un templo, sino el tema está cuando salimos de él. Por eso tanto trabajamos en poder ser personas de cambio, agentes de cambio, embajadores de Cristo, que donde estemos, donde vos está la iglesia de Cristo. Tomá conciencia de esto. Donde estés, en cualquier lugar de la ciudad, por donde te desplaces, ahí está la iglesia de Cristo representada en tu persona. En tu trabajo siempre va a haber un compañero que está necesitando. Quizá aquel que más te cargó porque vos venís a la iglesia, va a ser el primero que va a venir a vos también a pedirte ayuda por su necesidad. Por eso tenemos que fortalecernos en el poder del Señor. Tenemos que hacer que el fruto del Espíritu pueda crecer en nosotros, en el amor, en el deseo y sobre todo enamorarnos de Jesús. Enamorarnos de este evangelio tan glorioso que no es tan solo cúltico, sino que es poder de Dios para transformar a las personas. Y hoy necesitamos muchachos, chicas, como ustedes. Pónganse contentas,
chicas y muchachos. Si hay algo tan lindo que nos puede acontecer, es cuando podemos traer una persona a los pies de Cristo y esa persona recibe a Cristo y se va de la iglesia, o en el proceso, en la perseverancia, podemos verle crecer. Podemos ver que es sanado, que es liberado, que su hogar es restaurado. Y vos fuiste parte de esa acción, fuiste parte de eso que aconteció, eso que trae y produce gozo, alegría por el trabajo realizado. No hay nada más gratificante en la vida del cristiano, es poder dar las buenas noticias de que hay un Cristo que necesita, que hay un Cristo que puede cambiar a las personas, hay un Cristo que necesita a la gente escuchar de Él. En estos días pasados tuvimos algunas reuniones claves y con personas importantes de la ciudad. Fue lindo poder compartir con ellos la función que la iglesia desarrolla en la ciudad. Todo lo que la iglesia puede aportar en la sociedad. Todo lo que la iglesia pudo hacer en este tiempo de pandemia, aun cuando no podíamos congregarnos y que era todo un desafío poder salir a la calle, a veces hasta rompiendo algunas cosas, ¿no? Recuerdo cuando teníamos que venir y filmar y no sabíamos si los permisos eran, no eran, estaban, no estaban. Teníamos que ir y ayudar a la gente en los distintos lugares y bueno, si nos contagiábamos o no nos contagiábamos, pero allí el Señor estuvo. Y ver personas que a través de la internet y de los medios de comunicación pudieron ser esto, el nexo para que personas conocieran al Señor. Y hoy muchas de ellas ya se están congregando. Muchas de ellas ya están en las células. Y están siendo acompañadas. Hay muchachos como estos. Hay chicas como estas. Que son aquellos que han intervenido para lograr que las personas puedan conocer al Señor. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Siempre va a haber personas como esta que duden, que se interpongan en la acción de Dios. Pero sé perseverante. Un alma que se convierta al Señor. Una persona que pueda aceptar a Cristo en su corazón. Quizás sea la única oportunidad que pueda tener en la vida. No lo dejes pasar. No pierdas oportunidades de hablar a Jesús. El Evangelio tiene que ser predicado. Es la única reserva que la sociedad tiene
que puedan conocer a Jesús. Y Dios quiere usarte con todo su poder, con toda su gracia, para poder hacer los mayores milagros y la mayor obra, que es que no solamente conozcan a Cristo, sino que Dios pueda hacer una obra completa en ellos. ¿Estás dispuesto a poder ser un agente práctico de Dios? ¿Estás dispuesto a permitirle al Espíritu Santo que Él esté obrando y actuando en tu vida conforme a su voluntad? ¿Podés ser parte de esta historia sabiendo que Cristo está y que Cristo cambia personas, cambia situaciones? Pero el Señor te necesita a vos. Tu perseverancia, tu compromiso, tu devoción diaria en oración, tu libreta de anotación de orar por aquellas personas al cual le hablaste de Jesús. Dice la palabra, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Jesús puede tener la paz. Vamos a ponernos de pie. Vamos a permitir que Dios esta noche pueda ayudarnos a poder dejar que Dios esté obrando en nosotros para darnos ese impulso que necesitamos como hijos de Él. Y que este tiempo sea un tiempo de despertar en la iglesia, un tiempo de avivamiento, un tiempo donde Dios despierte los dones que están dormidos, que nada se interponga entre lo que Dios te ha dado para poder dar. Es mejor dar que recibir. Amén. Cerra tus ojos. Vamos a orar al Señor. Señor, estamos en un tiempo tan particular, donde vemos tanta necesidad a nuestro alrededor. Señor, gente que sufre, en verdad sufre, que está atrapado, Señor, en distintas cosas. En vicios, en drogas, en enfermedades, en conflictos, atados en la economía, en sus relaciones interpersonales que les llevan a estar mal con la gente. Señor, el mundo está en crisis. Señor, y vos sos nuestro único y suficiente Salvador, aquel que un día hemos rendido nuestra vida a ti. Pero Señor, no queremos ser tan solos personas que observemos cuando las cosas pasen, sino que queremos formar parte de la historia. No importa nuestro nombramiento, no importa nuestros títulos, no importa nuestros cargos. Lo importante, Señor, que nos podamos poner en tus manos y vos puedas usarnos. Que despiertes el anhelo, el deseo en nuestros corazones
de poder cumplir con aquel mandato divino de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, no es nuestra la obra. No está en nosotros la capacidad de poder sanar ni de salvar. Pero en obediencia a tu palabra, Señor, estaremos orando por los enfermos. Estaremos orando por aquellos que están atados a los vicios. Señor, tú no nos has puesto para tener prejuicios ni prejuzgar a nadie, sino para acercarnos con misericordia, compasión y presentar este evangelio de poder, de gracia, que puede transformar, que puede liberar a una persona que está cautiva, que está presa en el pecado, en el vicio, que está atado a maldiciones, en el nombre de Jesús. Señor, primeramente esta noche quiero orar por cada uno de los que hoy están en este lugar, para que, Señor, la unción del Espíritu Santo sea aquella que esté ayudándoles, que esté potenciando sus dones, levantándoles en autoridad, en gracia, en poder. Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y en medio de estos tiempos haz crecer el poder del Evangelio. Creemos en un Dios todopoderoso. Somos tuyos. Te pertenecemos, Señor. Nuestra vida está escondida en ti. Has derramado tu Espíritu en nosotros. Tenemos todo para ser agentes de cambio, embajadores del reino de los cielos. Tan solo llévanos a la acción práctica. Señor, extiendo mis manos sobre la congregación y aquellos que están o estarán mirándonos a través de los medios y de las redes, para que despiertes los talentos, la gracia, la visión, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero orar, Señor, por aquellos que hoy están necesitando de liberación. Aquellos que necesitan hoy ser sanos. Aquellos que están trabados, que hay cosas en la vida que los han trabado, en el nombre de Cristo. Si te encontrás en alguna de esta condición, yo te invito que en el lugar donde estás, que puedas levantar tu mano. Todos estamos con nuestros ojos cerrados, por favor. Si necesitas de Cristo, ahí con tus manos alzadas, vamos a orar. Aquellos que no necesitan, que no han levantado, por favor, si estás con tu esposa o con tu hermano, juntate, dale la mano.